Somos AED, artistas educadoras y educadores desde las danzas. Nuestro vínculo se origina en la Comisión de Educación al alero de la Coordinadora Nacional de Danza, instancia autoconvocada que nace el año 2020 en la emergencia que vivimos los artistas por el confinamiento. De manera periódica sesionamos para reflexionar, discutir y activar acciones conjuntas que nos permitan enfrentar problemáticas que nos afectan en el ejercicio de nuestro quehacer. Pretendemos levantar necesidades y propuestas relacionadas con el área de educación desde la práctica artística de las danzas, donde se promueve una educación integral, siendo parte del desarrollo cultural de nuestra sociedad. Esta organización está conformada por personas naturales de distintos territorios, con quienes hemos acortado distancias para acercarnos y conocernos, canalizando ideales y convicciones en relación a la danza como un derecho en la educación. Los encuentros se caracterizan por ser espacios de trabajo, contención y aprendizaje mutuo, lo que ha posibilitado construir vínculos y relaciones horizontales en un espacio colectivo que nace de la voluntad de dar valor a las experiencias. Realizamos un trabajo colaborativo respetando las diversidades, buscando erradicar cualquier aspecto de violencia en nuestras prácticas e insistiendo para que el arte de las danzas sea un derecho humano básico y se encuentre presente en la educación de las personas. Buenos días, queridas compañeras, compañeros y por ahí compañeres, colegas, amigas, hermanas. Estamos contentas de estar hoy día acá, contentas y agradecidas también por este espacio. Hoy comenzamos un ciclo de conversatorios abiertos a nuestra comunidad para ir formándonos, autoformándonos y colaborándonos juntas en este camino que es la danza, la pedagogía vinculada a la danza y también la danza como lenguaje artístico. Hoy día tenemos el agrado de recibir a nuestra amiga, nuestra invitada, nuestra primera invitada, Vivian Fritz. Hola Vivi, amiga, querida, una gran amiga de mucho tiempo. Y nuestro conversatorio del día de hoy, que tiene por título Danza y Educación dialogando y creando con las TICs, que son las tecnologías de la información y la comunicación, como les decía anteriormente, abre este ciclo. Vivian Fritz Roa es doctora en artes del espectáculo, coreógrafa y especialista en escena digital. Realiza sus estudios doctorales entre los años 2009 y 2015 y sus estudios postdoctorales entre el año 2016 y 2017 en la Universidad de Estrasburgo. Se forma en la Escuela de Danza de la Universidad de Chile entre los años 95 y 2000. Ella es profesora de artes plásticas y licenciada en educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es máster en investigación en artes de la escena de la Universidad de Estrasburgo. Ella obtiene la calificación como maestra, me corriges, Vivi, la traducción, maestra de conferencia, sección 18 en artes de la Academia de Francia. Sus investigaciones, sus creaciones y docencias se focalizan en el uso del cuerpo, la danza contemporánea, las escrituras coreográficas y métodos de creación con uso de las TICs. La investigación-creación es el método principal que ella utiliza como investigadora, artista y docente. Inicia y dirige los laboratorios experimentales artísticos con características multidisciplinarias y dinámicas internacionales en su laboratorio Geodance. Actualmente Vivian es investigadora asociada al laboratorio ACCRA de la Universidad de Estrasburgo, Francia, y artista investigadora asociada al proyecto Red Interdisciplinaria de Artes de la Universidad de Chile. Igualmente desarrolla proyectos de investigación, creación y docencia como artista independiente en varias estructuras en Francia y otros países.
Bienvenida, Vivian, bienvenida a todas el día de hoy y vamos a dejar entonces la palabra a nuestra compañera, quien va a compartir con nosotras el día de hoy sus experiencias, sus conocimientos, sus saberes. Adelante, Vivi. Bueno, primero que nada, quiero darles las gracias por esta invitación. Es realmente un honor para mí poder compartir mis experiencias porque yo vengo, como la mayoría de ustedes, de la educación en escuela. Entonces, desde ese punto quizás hay cosas que podemos aquí un poco profundizar. También quiero disculparme un poco por la internet porque aunque no lo crean, yo estoy en Francia en este momento. Aquí también suceden cosas insólitas y se robaron la fibra de la calle, lo que significa que estoy transmitiendo a través del teléfono. Entonces, si hay cortes, se debe un poco a eso. Eso es mundial, estas situaciones. Además, es como la ley de Murphy, porque yo que trabajo todos los días con esto, justo hoy día, paf, sucede. En fin, eso también muestra un poco lo que sucede con las tecnologías, que es algo totalmente inestable y es de lo que vamos a conversar el día de hoy. Voy a tratar de ver si puedo compartir mi PowerPoint, si no, no es tan complejo porque según entiendo tienen un link donde pueden mirar un resumen de lo que hago y desde ahí entonces vamos a poder conversar. Pero vamos a probar si es posible compartir este pequeño PowerPoint. Es muy cortito. Bueno, primero quisiera contarles un poco por qué yo me interesé en las tecnologías, cómo yo llegué a este camino. Y en realidad, como les contaba, yo comencé como profesora en escuela, profesora de danza en escuela, me formé en la Universidad de Chile, fuimos compañeras con Yasna, por eso nos conocemos mucho también en nuestros recorridos. Y bueno, a mí siempre me interesó la pedagogía. Mi madre es normalista, entonces me crié en un universo muy ligado a la enseñanza. Y bueno, en este contexto trabajé durante 10 años en un proyecto que se llamó A Contraluz. Era un proyecto de danza en la escuela, desde donde yo misma me nutrí. Y en algún momento este proyecto, entonces yo sentí que no podía dar más de lo que yo conocía y decidí entonces especializarme. Y cuando yo me encontré en Francia, entonces tenía que buscar un tema de investigación para el máster y después el doctorado. Y instintivamente entonces llegó a mí las telecomunicaciones. ¿Por qué? Por una necesidad totalmente emocional. Me faltaba mucho en mi grupo, que imagínense, durante 10 años mis alumnos nos crecimos juntos y seguimos hasta el día de hoy en contacto, entonces el lazo emocional era muy fuerte y con mi familia también. ¿Y qué sucedió? Bueno, este grupo quedó en manos de Karen Arias, que es también una compañera y una muy buena pedagoga. Ella quedó en manos de este grupo y estábamos en permanente comunicación porque siempre un cambio es un poco complejo, esa transición, ¿no? Entonces estábamos en contacto por Skype, estoy hablando del 2006, donde el Skype se quedaba pegado todo el tiempo. Y nos manteníamos en comunicación para saber cómo avanzaba esta transición. Y resulta que ahí entonces se me ocurrió, ¿por qué no problematizar a partir de este medio, que en ese momento era muy importante para mí, para mantener este lazo con mi gente? Y entonces mi tema fue la danza y la videoconferencia, que en ese tiempo entonces no estaba incluido todavía los teléfonos y era muy poco accesible porque había que pasar por estructuras como la universidad o empresas para poder acceder a la videoconferencia. Entonces, como yo me encontraba en la universidad, entonces ahí tuve el apoyo para poder trabajar con la videoconferencia. Y nunca fue mi intención trabajar solo con la videoconferencia, siempre fue híbrida, es decir, instalar la videoconferencia en una sala de espectáculo. Y desde allí entonces comenzar a experimentar y ver qué
podía aportar este instrumento a la creación en danza. Entonces, bueno, ahí un poco el contexto, la tesis doctoral donde yo me centré en cómo este instrumento, la videoconferencia, transformaba nuestra percepción y cómo podía redefinir las bases de la creación coreográfica, el cuerpo, el espacio y el tiempo. O sea, hay algunos teóricos que hablan más bien de la energía, pero yo me centro en el tiempo porque es un poco lo que a través de este medio va a transformar nuestra manera de pensar la danza. Entonces después, en el postdoctorado, en realidad me centré en lo que era un concepto que salió de esta misma tesis, que es escenarizar la danza en la web. Escenarizar es un concepto que acá, por lo menos en Francia, lo utilizan para todo lo que es cursos en línea. Ellos dicen, vamos a escenarizar la clase. Y a mí eso me resonó mucho porque escenarizar en realidad viene del arte. Entonces, y es cierto, o sea, hay que hacer una especie de guión para poder entonces programar esta transmisión de conocimientos a través de la videoconferencia. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo interesante de eso? ¿Qué es lo que me interesa a mí? Que, como yo decía, las percepciones cambian a través de este medio. Tenemos una especie de membrana que nos comunica, pero que tiene algunas características. Por ejemplo, la comunicación normalmente uno no ve lo que hace. En cambio, acá yo estoy viéndome al mismo tiempo que las veo ustedes. Y eso no sucede en la realidad, salvo que uno tuviera un espejo o algo así. Entonces eso ya modifica nuestra manera de comportarnos, de trabajar nuestros gestos, porque inconscientemente uno se mira de repente, no me veo muy bien, que la luz, que no sé qué, uno mismo se está poniendo en escena, en permanencia. Entonces no es de la misma manera que una comunicación directa en donde el otro es el reflejo de uno. Acá nos desdoblamos, así como una esquizofrenia, nuestro cuerpo se desdobla, ¿no es cierto?, entre el cuerpo físico, orgánico y el cuerpo en imagen, que algunas personas o algunos teóricos también hablan de cuerpo real y cuerpo virtual, que es un concepto que en realidad yo no estoy de acuerdo que sea contradictorio, eh, como lo dice Pierre Lévy, un sociólogo y filósofo francés, que dice que uno no debería oponer la realidad a lo virtual, más bien es otra manera de mirar, en este caso, el cuerpo. Él da un ejemplo así bien gráfico, que habla de una semilla. Una semilla de un árbol, no es que el árbol no sea real, es real, potencialmente real en esa semilla. Él va a ser un árbol, no lo es aún. Hace esa referencia que yo encuentro que es bien gráfica con lo que pasa, porque no puedo decir que yo para ustedes no soy real, pero soy real desde otra mirada. Entonces, en realidad yo me centré en esta idea, o sea, este útil que tiene dos características muy interesantes, que es un lenguaje cinematográfico ligado a la comunicación a través de la cámara y la internet. Entonces, ahí reunimos todo lo que los coreógrafos trabajaron con la cámara desde, o podríamos decir desde Luz Fuller, pero yo diría que quizás antes con la fotografía ya había un diálogo del cuerpo, la danza, con el medio de la imagen. Y es interesante también como ir al concepto de imagen, que significa imago, o sea, que viene del latín imago, que se refiere a un sueño, en realidad, como una representación del sueño. ¿No? Ahí como que no me acuerdo muy bien cuál es la palabra exacta, pero hace referencia a esta cosa como de fantasma. Y ahí ya como que todo uno empieza a encontrarle sentido a este lenguaje de nuestro cuerpo que se divide, se multiplica y pasa a una presencia diferente. Entonces tenemos todos estos coreógrafos, por un lado, que trabajan con la cámara y que encuentran un diálogo diferente a veces con este útil, como por ejemplo Merce Cunningham,
que es uno de los pioneros, ¿verdad? Que se interroga sobre esta idea de cómo trabajar con la cámara, multicámara, cámara en directo, qué pasa con la percepción del público, si mira a un bailarín pero al mismo tiempo tiene el mismo bailarín desde diferentes puntos de vista, cómo puedo construir esta nueva danza que la podemos ver solamente con este útil. No es posible verla sin ese útil. Y que se junta con la internet que permite esta interacción en directo. Entonces, tenemos como varios puntos técnicos que nos ayudan a ver el cuerpo desde otra manera. Entonces, este es un esquema básico de cómo comenzaron mis preguntas, en realidad, con respecto a esta relación de la danza con otro espacio. En un principio solamente pensé en dos espacios, Chile, Francia, lo hicimos en la Isidora Seger y en Francia en la universidad. Entonces montamos la videoconferencia en el mismo escenario de manera que el bailarín pudiese tener una relación directa con la cámara, porque normalmente hay un intermediario en la cámara, un cameraman que decide qué mostrar. Y en este caso lo que me interesaba es que el propio bailarín o el coreógrafo fuera él el que decidiera qué mostrar y en tiempo real. Y ahora lo interesante que sucede con ese dispositivo, ¿no es cierto? Si uno lo tiene ahí, es que también nuestra percepción, si uno tiene públicos en los dos lugares, cambia totalmente. Por ejemplo, yo que estoy acá en Francia, si tuviera alguien detrás mío, vería mi espalda, pero ustedes me ven de frente. Entonces, ya ese simple concepto de pensar que tengo dos públicos, que hay un público que me ve de espalda y un público que me ve de frente, hace que mi pensamiento cambie totalmente. Ya no construyo para alguien frontal, sino construyo para un público que está adelante y atrás. Y eso va a cambiar de todas maneras fuertemente mi percepción de ese cuerpo que se mueve en este espacio múltiple. Y hay un tercer espacio, si hablamos de este espacio en Francia, el espacio en Chile, como ustedes me ven en Chile, y habría un tercer espacio que sería la red, la internet, que yo lo llamé umbral, inspirado de un cuento de Benedetti, que no sé si lo conocen, que se llama Su amor no era perfecto, algo así. Bueno, yo soy súper mala para acordarme de los nombres. Bueno, pero ese cuento tiene tres frases y que dice bueno, que habían arrestado a una pareja de enamorados en el umbral porque estaban haciendo un atentado a la pudor. Aparentemente estaban haciendo el amor en el umbral porque ella era agarofóbica y él era claustrofóbico. Y el único lugar en realidad donde se podían ver era en el umbral. Y bueno, la primera experiencia estuvo muy inspirada en este cuento porque para mí es un poco eso. O sea, nosotros, no, yo no puedo pasar para allá, ustedes no pueden venir para acá, pero sin embargo en la red sí estamos juntos. Y eso ya para mí es algo muy mágico. Quizás nos hemos acostumbrado mucho hoy en día que tenemos la internet por todos lados, es como tan normal, pero es un poco como viaje a las estrellas. Tenemos una puerta aquí multidimensional, temporal, que hace que cosas que no son posibles físicamente se hagan posibles. Eh, entonces, a ver, ¿qué les puse acá? Vamos a ver qué es. Ah, sí. Bueno, para ilustrar un poco hacia dónde se podría dirigir este pensamiento pedagógico, que es lo que en realidad pienso que más que dedicarse a ser informático o videasta o no sé qué, es más bien el pensamiento que uno puede generar a partir del uso de este útil. Eh, la danza ya no podemos pensarla de la misma manera. Eh, Tiene otras puertas para poder pensarla. Como les decía yo, esta presencia del cuerpo que es diferente, que es múltiple y que el bailarín inmerso en este dispositivo entonces va a tener que adaptarse a otro tipo de movimientos para poder crear su danza, que lo vamos a experimentar un poquito.
Entonces, por ejemplo, hicimos una performance en el 2017 en el Museo de Arte Contemporáneo, en donde se cruzaban 4 espacios. Había público en el MAC, con una bailarina y músicos. Habían 2 artistas en España, sin público. Habían 2 bailarines en Francia, con público. Y teníamos un cuarto espacio en la red con público. Entonces, aquí hay un pequeño resumen, vamos a ver si es posible verlo. Eh, Creo que no. Bueno, ese es el problema de la red. No, no lo lee. A ver si el otro. A ver, ahí sí, sí. Entonces, por ejemplo, es muy cortito este video, espero que lo vean, que se pueda ver. Ahí, por ejemplo, estábamos en Estrasburgo, se ven todos los dispositivos, hay 2 bailarinas y jugamos con la idea de que las personas que estaban en la red o en Chile creyeran que estas 2 bailarinas estaban en lugares diferentes, pero estaban juntas. Entonces, eso también es interesante de pensar cómo uno puede jugar un poco con la ilusión, ¿no? Eso es en la red, y en la red había la opción en la videoconferencia de mover los cuadros. Había un botoncito, entonces la disposición cambiaba. Lo que nos hace pensar que, bueno, también el espectador puede ser partícipe de esta nueva composición. Ahí voy a tratar de no ir. Tengo unos minutos todavía, no me vaya a pasar mucho. Sí, estamos bien No con me el vaya a pasar tiempo. tanto. Bueno, un poco eso. Después les puedo enviar todas estas experiencias. Y bueno, trabajamos con el concepto de las fronteras. Mis fronteras, frontera corporal, piel y fronteras geográficas. Quisimos romper un poco esta división, a pesar de que es irónico, porque en la red tenemos estos cuadritos que de todas maneras nos dividen, ¿no es cierto? También otras experiencias, como para ilustrar un poco cómo pensamos, hicimos una performance durante el confinamiento del año pasado, donde mezclamos el teléfono, jugamos un poco con los GIF o los boomerang, que permite reproducir un movimiento al infinito, y eso entonces lo incorporamos a la videoconferencia. Todo esto sin incluir software ni nada, o sea, porque de todas maneras eso es otra cosa, digamos. Entonces lo que nos interesó en realidad fue crear una danza. Esta es una clase de danza imaginada, ¿no es cierto? Donde los teléfonos nos guiaban un poco para saber en qué momento íbamos a trabajar los brazos, las piernas, y también abordando el tema de la discriminación. O sea, pensábamos que igual en la danza hay mucha discriminación, en ciertas danzas sobre todo, donde el cuerpo tiene que corresponder a cierta estética, a cierta edad, etcétera. Entonces nosotros, y además, justo el año pasado hubo todo este conflicto de racismo en Estados Unidos. Entonces dijimos, ya vamos a crear una danza, una indiscriminadanza. Entonces hicimos una improvisación muy sencilla, cada uno con sus posibilidades, ¿no es cierto?, que tenía en la casa. Vamos a ver si lo puedo adelantar un poco. Bueno, esa es la introducción más bien. Y bueno, las pantallas en realidad las incorporábamos, las sacábamos, ¿sí? Como una coreografía muy sencilla. O sea, aparecen los cuadros cuando uno corta la cámara, o sea, desaparecen cuando uno corta la cámara, aparecen cuando uno las pone. Entonces eso da una dinámica. Y fue en realidad como un juego. Y para explorar también el útil de cierta manera. Voy más rápido porque eso. Y también en el mismo contexto hicimos una serie de performances que se llaman Puerta de Salida, donde volvimos a trabajar con los GIF y las perspectivas, porque
vamos a ver también que el ocupar la cámara permite ciertos elementos de trabajo como las perspectivas, o sea, por ejemplo, si yo acerco mi mano, yo la voy a ver mucho más grande que yo que estoy detrás. ¿Sí? Entonces, basados en ese principio, trabajamos con los GIF en cuanto al movimiento y, y las perspectivas, ¿no es cierto? Que nos permitió también reflexionar cómo el cuerpo puede repetir un movimiento exactamente igual en el tiempo, eh, cosas así. Bueno, voy a adelantar si los podemos ver todos. Voy a tratar de que estemos todas. Y esta experiencia entonces la realizamos con 6 bailarinas en Francia y en Chile. A ver si lo puedo ver. Y los colores que ustedes ven son papeles. Porque uno de mi interés también siempre es como poder utilizar cosas muy sencillas que todo el mundo pueda utilizar. O sea, no todos tienen acceso a grandes medios. Entonces, la idea siempre es, para mí al menos, es ocupar cosas que tenemos a la mano. Entonces, en este caso ocupamos nuestros objetos y trabajamos sobre el estudio del cuerpo basados en los GIF. Después, bueno, la videoconferencia yo la imagino también como un poco lo que sucede cuando se inventó el telescopio o el microscopio. ¿Sí? El telescopio permite ver universos que antes no podíamos ver porque no tenemos la capacidad visual de ver las estrellas, y los microscopios la misma cosa, no podemos ver ese universo micro eh, a través del útil. Y bueno, aquí también lo interesante de utilizar este tipo de formas de creación es que uno de alguna manera está mucho más abierto a la colaboración interdisciplinaria. Entonces, por ejemplo, hay un caso de creación que realicé el 2013 con el Observatorio Cerro Tololo, inspirado un poco en la película que hizo Patricio Guzmán, La nostalgia de la luz, no sé si la vieron. Y entonces hicimos una performance en un edificio de Estrasburgo donde quisimos traer los dos hemisferios, norte y sur, al edificio, con las estrellas. Y aquí entonces fue más complejo, ¿sí? Porque colaboraron artistas y músicos, y en el video además tratamos de ilustrar un poco todos los espacios que se cruzaron ahí. Pusimos muchas cámaras en el edificio mismo que se proyectaban después al exterior del edificio. Eh, Ahí se puede ver un poco en el piso, en el segundo piso. También habían artistas que trabajaban las imágenes en directo. Voy a cortar la música. También un camarógrafo que seguía a las bailarinas, y las cámaras del Cerro Tololo que estaban en directo nos abrieron las cámaras para poder proyectarlas en el edificio. Y durante la performance, que duraba 15 minutos, uno podía estar dentro del edificio, fuera del edificio o desplazarse, lo que permitía ver también esta performance de diferentes puntos de vista. Eso. Y por último, entonces, bueno, eso para mostrar un poco cómo yo imaginé lo macro y lo micro. Y bueno, finalmente una pequeña experiencia con alumnos del liceo, donde trabajamos este de acá, trabajamos la idea de la perspectiva, o sea, cómo a través de la cámara uno puede jugar con estos elementos y crear ilusiones. Entonces, trabajamos con elementos transparentes y a partir de eso entonces ellos inventaron una pequeña secuencia que fue transmitida en directo. Entonces yo les voy a mostrar un poco el resultado de este trabajo con los chicos. Y el tema fue la vigilancia.
la vigilancia. Y en el otro caso, el que está en rojo, son chicos de la universidad, donde también hicimos un trabajo más en directo, pero aquí entonces trabajamos mucho más el lenguaje de la cámara, todo lo que implica, por ejemplo, dónde uno pone la cámara, en contra plongé, dice, o al revés. Bueno, ustedes se van a dar cuenta un poquito. Y como yo les decía, es una puesta en escena, entonces uno puede jugar mucho con eso. Ese es un mini pedacito que voy a dejar de transmitir para poder ilustrar de manera un poco más real esta situación del lenguaje con la cámara. Porque para mí igual la videoconferencia es lo que uno podría decir, una videodanza en tiempo real. Entonces todo lo que uno pueda hacer en un video o en el cine es posible de hacerlo a través de la videoconferencia. Y no sé por qué, yo me pregunto, el año pasado que todo el mundo estuvo como muy conectado y transmitiendo danzas o cursos, ¿por qué uno se limita a lo que conoce de manera orgánica o frente a frente, cuando este útil en realidad no es muy interesante para repetir cosas que uno las hace mejor en directo? Entonces, la propuesta realmente es explorar el instrumento como qué uno puede crear o reflexionar a través de él que uno no puede hacer sin él. Como por ejemplo, vamos a quizás experimentar un poquito si ustedes están de acuerdo. Eh, Vamos a utilizar las manos solamente. Entonces estamos en una cámara fija, ¿cierto? Pero esta cámara podría moverse, ¿por qué no? Y lo primero entonces que podemos hacer es tapar la cámara, simplemente taparla con la mano. Y si uno se fija, entonces uno tiene acceso a una textura del cuerpo o a una parte del cuerpo que no podemos ver desde un puesto de teatro, ¿no es cierto? Y si uno puede mirar esto como un microscopio, entonces puede crear de manera diferente la danza. ¿Sí? Si ustedes exploran sus texturas, cómo esta mano puede crear espacios entre los dedos, ¿cierto? Ya poder tener acceso a lo micro, ¿no? Es una cosa. Después, ¿por qué siempre ocupar formas planas? Que es la cámara ya es plana. Entonces el desafío para mí siempre es provocar volumen. ¿Cómo uno provoca volumen? Haciendo perspectivas, por ejemplo, ¿cierto? Ya ahí mi mano toma otra dimensión. Claro, como ustedes hacen, ¿cierto? Que la luz entre, ¿eh? Ya, entonces esta mano no es la mano de un cuerpo como uno lo podría percibir cuando uno se mira, ¿cierto? Uno tiene la noción de perspectiva, pero la cámara lo evidencia, ¿se fijan? Después, si uno se fija, todo lo que está ligado a la cámara es comunicacional. Y para comunicar, entonces tenemos los ojos. Entonces, si uno se acerca y se mira, entonces ya tiene también un lenguaje que funciona muy bien siempre, lo que es los gestos de la boca, la mirada. Después, si uno mezcla esas perspectivas y ese lenguaje, también crea universos mágicos. Por ejemplo, yo aquí provoco un volumen, si ustedes prueban, ¿cierto? Tienen algo en primer plano, algo en el segundo plano, y aunque sea un solo cuerpo, ya no es un mismo cuerpo, ¿cierto? Tratar de siempre romper con estas estructuras que tenemos, es curioso, incluso los artistas lo tienen. Y yo me preguntaba, ¿por qué no experimentan otras cosas que sean más diferentes? ¿Cierto? Después tenemos otra cosa interesante que es el fuera de campo, ¿no es cierto? Y es interesante también hacer entrar el cuerpo de otra manera. Yo entro por aquí, entro por acá, salgo para allá, entro por el otro lado, etc. Después, si uno piensa que la videoconferencia es una cámara en directo, entonces si ustedes trabajan con el teléfono, que es lo que yo siempre, que
que yo prefiero hacer, ahora estoy en el computador, pero nadie nos dice que no podemos mover el computador, ¿no es cierto? O la cámara, nosotros. Entonces transformamos este medio en una que nos acompaña en el movimiento, y hay muchas reflexiones que pueden hacer desde esta comunión con la cámara que nos acompaña por todos lados. Exactamente. Y el cuerpo se transforma, nuestra visión se transforma y lo que queremos decir a través del cuerpo y la danza, entonces también puede aportar a su lenguaje. Bueno, ya no me voy a explayar más. Tenemos quizás bastante que hablar, así que Muchas les doy la gracias. palabra. Muchas gracias, Vivian. Súper interesante todo lo que nos comentan, lo que nos comparten. Muchas gracias por eso. Y vamos a tener la siguiente metodología para conversar. Podemos ir anotando nuestras preguntas en el chat. Alejandra Caro, nuestra compañera, va a ir, ahí está, va a ir dando, digamos, estas preguntas. Puedes abrir el micrófono nomás, Alejandra, como poquitas, aquí nos vamos autorregulando, ¿no? Y bueno, yo creo que lo que nos plantea Vivian es interesante y es un tremendo desafío, sobre todo porque estamos en un momento y en un contexto en donde irrumpen con fuerza, ¿no? Las TIC y pasan a ser dispositivos que se convierten en herramientas pedagógicas en donde ponen el centro del cuerpo, ¿no? Y que va modificando también estas formas de relacionarnos. Como esto pasa a ser parte de, digamos, de la danza, una herramienta más de la danza, ¿no? Y el cuerpo, en donde el cuerpo está implicado. Entonces, abran nomás ahí sus preguntas para que Alejandra las vaya seleccionando. En, y comenzamos entonces, aquí voy dándole. Aquí ya hay una. Dale, Ale. Sí. Camila dice, mi consulta es si los videos que nos compartiste son todos experiencia en tiempo real, si tú vas componiendo esos videos de forma simultánea, en vivo. Es una pregunta para Vivian. Bueno, hola Camila, gracias por tu pregunta. Sí, todo es en tiempo real. Ahora, no es al azar, por eso hablaba de lo que es escenarizar, porque cuando uno crea una coreografía, una danza, aunque sea una improvisación, de todas maneras hay líneas, ¿no es cierto?, que guían. Y en una obra es lo mismo. El tema es que cuando uno construye este tipo de performance o de coreografías, eh, el pensamiento es el que cambia, porque hay que pensar que, por ejemplo, en la mayoría de los videos que vieron, uno tiene muchos espacios al mismo tiempo, entonces uno tiene que estar consciente de que si uno dispone al público desde un punto de vista, entonces uno quiere que perciba tal cosa, pero al mismo tiempo él puede percibir muchas cosas al mismo tiempo. Las personas que están como nosotros, ¿no es cierto?, que están viendo esta conferencia, también quizás podrían estar juntas en alguno de los lugares de ustedes, entonces sería quizás otra percepción, otra habitación del cuerpo en esta lectura, en una lectura. Eh, para todos y todas, bueno, además del chat, quien quiera hablar abre su micrófono o levanta la mano, ¿sí? No limitarnos solamente a las preguntas por el chat, creo. De nada, Camila. Espero haber respondido. Yo tengo una pregunta, tengo una inquietud Sí, también. Alejandra, dime. Bueno, creo que varios de nosotros nos tuvimos que adaptar a este sistema de la virtualidad y me pasó que muchas veces en clases con jóvenes especialmente en directo no encienden la cámara. Entonces es sumamente complejo concretar un tipo de ejercicio como el que estás planteando por esto. Y si estás trabajando atrás de una institución o con una institución, ellos aprueban esa decisión de los jóvenes de no encender la cámara. Entonces, ¿cómo, te pregunto a ti, cómo si te has enfrentado a esa situación y cómo pasar
ese borde de que no se puede concretar ese momento real si no está la cámara encendida. Ahí Mm. planteo el tema. Sí, es un tema bien recurrente, ¿eh? Yo no he tenido la misma como diría, configuración que ustedes, pero es una problemática que la tengo en mente y que la estamos trabajando de diferentes maneras. Hay un proyecto que yo voy a compartir con ustedes en un tiempo más porque estamos haciendo un blog para ver el proceso en donde estoy trabajando con una coreógrafa, con un grupito de jóvenes que van a ser bailarines, ellos sí tienen otra cosa, pero tienen la misma problemática, enfrentarse a la cámara es complejo, porque, bueno, a uno también le cuesta, o sea, uno está enfrentado a nuestra imagen y es como muy fuerte. Entonces lo que yo descubrí que funciona bien, bueno, dos cosas. Primero, que uno no puede hacer el mismo tipo de clases en la red, tienen que ser clases mucho más pequeña, o sea, más corta, donde hay quizás como pequeños desafíos a cumplir, pero estar de la misma manera es muy cansador. Para nosotros también es muy cansador, mucho tiempo. Entonces, hay varias cosas que funcionan bien. Por ejemplo, lo que es mezclar videos que uno ha hecho. Bueno, en el caso de la danza, por ejemplo, trabajé en una investigación con unos, estoy todavía con el Centro Coreográfico de Estrasburgo, que ellos no hicieron ninguna clase durante el año pasado, ninguna. Solo hicieron videos porque tenían muchos problemas administrativos, además de imagen, no sé qué. Entonces hicieron videos y los videos se los mandaban a los alumnos y ahí nunca supieron si los alumnos los hicieron o no. Entonces quedaron con mucho material, quedaron muy desgastados también para poder adaptar sus contenidos al video y quedó ahí. Entonces yo les proponía en realidad que recuperen esos videos y que los adapten a la videoconferencia si es necesario nuevamente y puedan interactuar al mismo tiempo. Por ejemplo, el video está mostrando la secuencia y uno está presente mirando a los chicos. Y por supuesto la clase no puede durar el mismo tiempo que una clase en presencial, tiene que ser más cortita y quizás dar un tiempo de ejercicio y volver, más bien como pequeños desafíos. Eso es una cosa. Y por otro lado, el tema de la imagen, de confrontarse a la imagen, uno la puede sobrepasar si uno no está atento a uno. Por ejemplo, el tema de los objetos que mostré así brevemente. En realidad nosotros mismas lo probamos con las otras bailarinas, nosotros estábamos experimentando con el objeto, entonces ahí ya nos olvidamos de nosotros, estábamos nuestro cuerpo pasa a ser otro objeto junto al objeto y ahí entonces ya no estoy pendiente de cómo me voy a ver o cómo me van a ver los otros, sobre todo los chicos que están en la adolescencia, preadolescencia, que la percepción del otro es muy importante. Entonces, esa misma idea de salir de nuestro cuerpo como eje principal, lo estamos trabajando en este otro proyecto a través de, por ejemplo, yo les hago hacer ejercicios con el teléfono, se filman ellos, ¿cierto? Pero yo no les digo que se filmen ellos, sino que, por ejemplo, les digo, hagan una frase desde abajo hacia arriba y vean cómo se deforma el cuerpo. Y ahí uno ve cómo, eh, si uno lo ve de afuera, sin ver que están trabajando con el teléfono, uno ve cómo ellos se abstraen totalmente de su persona y son capaces de hacer movimientos que, por buscar esta idea de formar el cuerpo e ir más arriba, por ejemplo. Entonces yo pienso que por ahí en realidad puede ir un camino súper interesante de abstraerse y dar como pistas así específicas para que el cuerpo sea el que sea llevado a otro tipo de movimiento, más que estar así, porque a mí también me estresa mirarme. Sí, gracias Vivian. Sí. Como dijo No, Alejandra, podemos ir abriendo micrófono, levantando la mano nomás e ir haciendo las preguntas y comentarios también, si tienen comentarios o reflexiones que compartir, ¿no? Claro, claro que sí, experiencias también si he tenido problemas, eso es muy interesante los problemas. Tamara tiene la mano arriba. Sí, hola, yo quería Hola Tamara.
yo quería en base a esto mismo, que tú hablabas en un momento que a veces cuando estamos frente a la cámara nos limitamos, no nos damos cuenta de las posibilidades que tenemos para poder movernos, para poder crear. Yo he notado que eso pasa mucho en clase y a mí me pasó al principio de la pandemia que costaba, perdón, que costaba mucho que buscaran otras posibilidades mis alumnas porque creo que la pandemia les había chocado tanto, como no poder salir, el estar en un espacio súper reducido, que incluso si yo les decía, ya, pongan la cámara acá, pongan la cámara acá, como que existía esa, como ese cierre, estaban muy encerradas en lo que estaban sintiendo, estaban haciendo, y costaba que pudiera aparecer esa creatividad. Eso quería comentar. Tamara, ¿me escuchas? Me- me- Sí, te sí. perdí la última palabra, perdón. No, decía que costaba que pudieran como desarrollar esa creatividad porque había un tema emocional de por medio. Sí, claro que sí, De claro hecho, que sí. en algunos casos había un tema como de que ya no se querían arreglar, no querían hacer nada para ni verse, o no Claro. querían explorar en eso porque estaban muy como deprimidas con la pandemia. Sí, pero sabes que yo lo que pienso es que como que hay que aceptar eso, o sea, incluso ponerlo en evidencia. Entonces, por ejemplo, el grupo de bailarines con que experimenté en el contexto de geodanza, nos pasaba lo mismo, porque hubo un momento tan complicado de la pandemia que no podía nadie salir de la casa, nadie. Y bueno, las bailarinas que son intérpretes de alto nivel, entonces no poder practicar y estar en espacios pequeñitos fue toda una tragedia. Entonces lo que hicimos fue hacer de nuestro espacio el escenario. Entonces, a ver si encuentro una foto por aquí. Entonces recargamos los espacios, los pusimos más exagerados y tratamos de bailar en ese espacio. O sea, qué podía pasar con el cuerpo cuando uno está con sillas, con mesas, con qué sé yo, en la cocina. Y en realidad fue muy entretenido, porque fue otro contexto podría ser de escenario que compartíamos. Y entonces yo pienso que no hay que como tratar de hacer algo que sale bien, como decía yo, en presencial. Tiene que buscarse otro tipo de cosas que no se pueden hacer. Y ahí es donde viene lo entretenido de este útil. Yo les estoy buscando un pedacito de, para que vean un poco a lo que me refiero. Además que si uno lo piensa como un escenario, uno puede iluminar, uno puede inventar cosas. Por ejemplo, me gusta mucho trabajar con las transparencias, porque, bueno, este no está transparente, pero deforma el cuerpo, por ejemplo, y hace que percibamos diferente el cuerpo. A ver, skip, a ver si aquí... Bueno, ya voy, un minuto. A ver si me lo permite. Ya, acá. Al menos una fotito que pudiese mostrarles, como para que tengan una idea. Creo que fue sí, este fue. Vivian, Camila tiene la mano alzada, entonces para después que muestre la fotografía, Camila. Ya, el tiro aquí. Que está todo lento. Bueno, eso es otra cosa terrible, que la tecnología uno no sabe si va a fallar. Entonces uno tiene que incorporarla como parte de... ya, entonces acá. A ver si se ve algo.
Mira, por ejemplo, acá nosotros buscamos textura. Bueno, no digamos que se ve muy bien, pero les mandaré el link. ¿Ya? Y trabajamos con el tema de la perspectiva y las texturas. Entonces buscamos elementos que fueran bien coloridos porque además como que las tecnologías siempre están asociadas a lo azul, así como súper robótico, y no tiene por qué. O sea, nosotros nos metimos, yo estoy en la cocina, entonces y había otra que estaba ahí en su pieza, entonces decoramos nuestro espacio y a partir de ese espacio eh, buscamos formas de movimiento y también de jugar con la perspectiva, que también era como gracioso. Ahí se ve un poco mejor quizás. Y también, bueno, era un juego de alguna manera, pero a la vez, a la vez también una búsqueda del cuerpo, cómo se siente en este nuevo espacio un poco ilusorio, cuando las cosas parecen grandes o pequeñas, cuando tratamos de romper la frontalidad y buscar volúmenes, etcétera. Bueno, después se los mandaré mejor porque no se ve muy bien, pero para ilustrar un poco lo que podría ser, fíjate. Camila, Gracias, Ale. Gracias, Vivian, también por todo lo que has compartido. Yo, pucha, quería como rescatar mucho esa mirada que tú nos compartes de entender esta videoconferencia como un espacio escénico desde de por sí, como desde... Creo que es muy liberador eh, para, para docentes de danza entenderlo de esa manera, porque en la docencia uno está como en esa dualidad de hacer una clase, pero al mismo tiempo estás trabajando un arte escénico, por tanto, cómo esas dos cosas dialogan y crean y dan frutos al final. Entonces, y rescato también mucho la última palabra que ocupas, que es el juego. El juego, yo creo que es súper importante como retomar eh, encontrar este espacio, en estos espacios de videoconferencia, ese juego y las posibilidades que tenemos. Quizás con el trabajo con adolescentes se podría hacer mucho desde esa perspectiva, desde esa mirada, de entender este espacio de diálogo, de clase, de este portal que hablabas en un principio, que estamos en un portal encontrándonos, donde mi espacio privado se transforma en espacio público al mismo tiempo y cómo esas cosas se van dialogando, pero de forma respetuosa también. Yo creo que en el trabajo con adolescentes, con primera infancia, por ejemplo, también son cuestiones súper clave y me gusta mucho como de la manera en que nos muestra, es muy inspirador y eh, resulta súper posible porque también ocupas recursos que todos tenemos al final. Si podemos conectarnos hoy día al Zoom es porque tenemos una pantalla, una cámara y desde ahí son infinitas las posibilidades. En el fondo como eh, realmente es muy revelador la manera en que no. Y yo tenía una última consulta y con esto terminaba, que era si es que tú siempre ocupabas el Zoom como plataforma para generar estas experiencias o hablaste en un minuto de algún software, pero no sé si en específico con alguna de las experiencias que trabajabas. Bueno, cuando trabajo sola y a pequeña escala, sí, porque Reuna me da un espacio. Reuna es la red nacional, eh, Reuna Nacional de Tecnología, que da toda la telecomunicación a las universidades. Entonces, ellos me dan este espacio y lo utilizo, pero en realidad para mí tampoco es el ideal de trabajar solamente a través de la videoconferencia, más bien me interesa la mezcla, o sea, cuando uno está en presencial y uno trabaja con la videoconferencia. Puede ser también cuando he tenido la oportunidad de trabajar con un artista
que son informáticos, como el caso de la astronomía, ellos incorporan a la videoconferencia otros software, como por ejemplo el Xmax o cuál otro, ese más bien ese que permite jugar con los videos en tiempo real, capturar las imágenes, etcétera. Pero para eso uno tiene que tener una internet de muy buena calidad y alguien que te acompañe, salvo que tú quieras iniciarte en esos software que yo he tratado, pero en realidad es otro lenguaje y requiere mucho tiempo. Entonces, prefiero en realidad centrarme en lo que es la danza, porque eso yo hablaba también con los profesores del centro coreográfico, que ellos también estaban muy angustiados con esto. Y yo les decía, pero porque uno no tiene que ser videasta, uno no tiene que ser informático, uno viene de la danza. Y desde ahí es donde uno tiene que pararse y a utilizar y de ahí uno va a encontrar todas las respuestas. Porque, por ejemplo, ¿qué te interesa a ti para los niños que trabajen qué? El espacio, por ejemplo, me decía un profesor. Es una de las cosas que a cierta edad, a cierto grupo de él, le costaba mucho. Entonces, ese es tu problema, tu problemática. Entonces, ¿de qué manera estos útiles te pueden ayudar a tener más conciencia del espacio? Entonces, por ejemplo, yo trabajo con un dispositivo que es bien básico, que ahora lamentablemente no puedo, pero si alguien puede conectar su teléfono, yo les digo, yo utilizo el teléfono de manera de paisaje, a una altura así más o menos del suelo, unos 40, 50 centímetros, lo pueden poner en un libro, qué sé yo. Y desde ahí entonces ocupamos un concepto muy básico del cine, ¿cierto? Porque hay muchos planos, como seis, ¿ah? Yo ocupo tres nomás. El primer plano, el plano medio y el plano de pie, que podríamos decir. Entonces, si ustedes se ponen de esa manera, tienen acceso en 1,5 metros, 2, la posibilidad de trabajar cerca de la cámara, de trabajar en el suelo, porque eso es uno de los problemas también que es complejo, uno no puede hacer cosas en el suelo porque tiene que poner la cámara así, o sea, y que el cuerpo se vea entero. Con eso ya uno tiene un dispositivo que permite ver al alumno completo y tú también trabajar, porque, bueno, una de las cosas también que es problemática es el sonido. Si tú estás en un lugar muy grande, tienes que acercar y hablar. Eso lo pueden solucionar fácilmente con yo ocupé esto, y inspírase siempre del deporte, porque el deporte saca cosas increíbles, como tienen plata. Entonces, por ejemplo, este es para correr. Es ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman estas cosas? Audífono. Audífono, pero con micrófono. Entonces tú te desplazas hasta no sé cuántos metros, yo lo probé en harto espacio, y tú puedes seguir viendo, tú puedes proyectar incluso tu teléfono, tu imagen, y te puedes alejar y te escuchan perfectamente. Entonces, estas cosas que no son tan complicadas, bueno, hay que invertir un poquito, pero no tanto tampoco, te pueden ayudar en eso, que era uno de los problemas. El problema del espacio también era otro. Pero aunque uno trabaje en un espacio pequeño, uno ya puede entregar conceptos básicos del espacio. Entonces, uno puede trabajar a pequeña escala, que después, cuando uno vuelve a la sala, ¿no es cierto? Uno puede transponer el conocimiento en pequeño a grande, ¿sí? Que ya van a tener una pequeña conciencia de esta cosa de cerca, de lejos, de estar, porque la cámara también es como otro bailarín, entonces, si tú estás cerca del bailarín, estás lejos, etc. Entonces, si uno parte de la danza, siempre va a encontrar una respuesta, y no al revés. Esa es mi postura en realidad. Vivian, Joanna pide la Dime. palabra. Sí. Sí, muchas gracias, Vivian, que claro, como lo planteas como de un lugar donde se puede entender y comprender mucho mejor sin sentirse tan lejana. También Sí. desde este uso de tecnología, yo creo que, bueno, mi intervención es como para hacer un comentario, una reflexión y también una pregunta abierta, ¿no? Como para todas. Em, yo creo que estos dispositivos y estas herramientas nos traen el desafío de un nuevo lenguaje, ¿no? Aprender a hablar
en otros códigos que muchas quizás de nosotras no estábamos habituadas a usar ni a manejar, ¿no? Entonces ya combinamos otro tipo de lenguaje o tenemos que incorporar un nuevo lenguaje a nuestro hacer, a nuestro quehacer pedagógico y artístico, ¿no? Entonces es un gran desafío y pensarlo desde la danza nos baja un poco la ansiedad porque en el fondo estamos buscando como otras cosas. Y en esas otras cosas, sin digamos, separarnos de cuál es nuestro foco, que es, digamos, la danza, desde ese mismo lugar a mí me surge una reflexión, ¿no? Me surge la reflexión de cómo problematizamos la construcción de corporalidades hegemónicas, ¿no? Sobre todo pensando en que las y los jóvenes, y no creo que sean solo ellas y ellos, tengan un conflicto con sus propios cuerpos o con sus imágenes, autoimágenes, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar, cómo estos dispositivos nos enseñan o nos proporcionan también posibilidades para ir reconociendo esas realidades diversas corporales y no disfrazarlas, sino que cómo aceptar de que existen diversidades, ¿no? Que son cuerpos y somos corporalidades, y también es bueno mostrarnos así, como somos, ¿no? Como en esa realidad, sin tergiversarla o fragmentarla. eh, y esto me lo cuestiono, me lo pregunto en relación a, si estamos hablando de la danza trabaja desde y con el cuerpo, o sea, cómo desde ese lugar también construimos, ¿no? Esta mirada eh, que no necesariamente esté disfrazada o fantaseada, ¿no? Sino que aceptar dentro de esas diversidades que es absolutamente legítimo mostrarse como uno es, ¿no? Y sin tanto filtro, por decirlo de alguna manera, porque es una realidad, ¿no? Como entonces estas herramientas también nos pueden ir eh, ayudando, te pregunto, como para que reflexionemos juntas, a derribar un poco estos mitos de cuerpos, digamos, que deben seguir un patrón, ¿no? Que es muy fuerte además, Claro. porque nos entra esa información por todos lados, y en ese sentido también modifica el pensamiento, ¿no? O el sentipensarnos de una manera diferente, contrahegemónica. Totalmente, y me encanta tu reflexión y pregunta, porque es una de las cosas que me inquietan, ¿no? Porque yo últimamente me intereso mucho en lo que es el bullying y la discriminación, justamente, los estereotipos de belleza que existen en las redes. Entonces he trabajado un poco con eso, y el mismo proyecto que evoqué recientemente trata de volver una mirada, de dar otra perspectiva de nuestro cuerpo. Porque estamos tan, si nosotros mismos nos vemos así como uno se achaca, porque estamos tan configurados en esa visión que olvidamos en realidad que nuestro cuerpo es como un paisaje. Y no podemos tener esa misma discriminación frente a un paisaje, porque es hermoso cuando es diverso, cuando uno descubre cosas. O sea, hemos perdido totalmente la visión de que el cuerpo en sí ya es, y después viene toda esa parafernalia. Entonces, ¿de qué manera uno podría como cambiar el punto de vista? Yo creo que esa es la clave, es cambiar la mirada, donde estamos siempre así, pero no, abrir esa mirada y ponernos desde otro lado. Entonces, transmitir eso a los jóvenes, eh, poniendo incluso más visible su cuerpo y que sea aceptado también por los otros, porque ese es el conflicto en realidad. ¿Por qué uno tiene conflicto? Porque es la mirada del otro que te pone a ti en conflicto. Si no, no tendríamos ese conflicto. Entonces yo imagino, por ejemplo, o de las experiencias que resultan bien, es cuando uno no se expone directamente como cuerpo, sino que va por partes. Por ejemplo, no sé, trabaja alguna vez las manos, que es súper simple. Nadie está contra trabajar las manos, porque uno se despega un poco de su rostro, que es la identidad. Entonces, pero a través de las manos también podemos tener una identidad, ¿cierto? Entonces, no sé, por decir algo, si uno empieza por ahí lentamente, yo creo que fácilmente uno llega después a la totalidad de esa imagen y valorizarla. Porque si la vamos valorizando quizás de a poco y los otros van
considerando de que es bello eso que han hecho, y tú no sabes ni siquiera quién es, quizás, entonces se va abriendo esta visión. Y yo pienso que por ahí se puede reflexionar, se pueden inventar nuevas estrategias, improvisaciones que tengan que ver con eso. Lo mismo que decía antes, o sea, despegarse un poco de ese juzgamiento, se dice así, juzgamiento, sobre ti, cuando tú te despegas y entonces tú te conviertes en el objeto artístico. Y ahí ya es diferente, cuando tú incorporas esa visión. Tú eres danza, no soy Vivian Fritz cuando danzo, soy danza. Quizás por ahí podemos encontrar un camino. Muchas gracias, Vivi. Creo que estamos en la hora, pero como se nos pasó súper rápido, volando, yo creo que la sensación de todas en general, vamos, ¿les parece? Alejandra levantó la mano. ¿Tienes otra pregunta, Alejandra? Ahí sí. Bueno, agradecer a Vivian, ¿sí? Y rescatar dos conceptos que creo que me abrieron el mate, como se podría decir, que es el umbral, o sea, usar el concepto de Internet como un umbral en que te hace pasar a diversos universos. Eso fue súper interesante. Y lo otro que me llamó mucho la atención es la idea de que la cámara es otro bailarín. Creo que eso me abre un mundo de posibilidades. Así que agradecerte, Vivian, por esos conceptos. Y sería Ay, interesante gracias, dialogar no, en gracias. un momento en cómo desde mi percepción y desde mi hacer ocupo esos conceptos que tú estás planteando. Por supuesto, y además ustedes pueden experimentar con pequeños videos en el teléfono. Eso funciona muy bien con los chicos porque el teléfono lo tienen todo el rato. Entonces, ya que lo tienen, que lo ocupen bien, que lo ocupen de otra manera. Y resulta muy bien, si tú le das pequeñas misiones y que después, yo imagino que eso, por ejemplo, dar pequeñas misiones y después compartirlas por la videoconferencia, repetirlas por la videoconferencia, porque también estamos haciendo una investigación con la coreógrafa con todo lo que pasa en TikTok y todas esas redes sociales. Y al principio decía, ay, pero ¿qué voy a encontrar en TikTok? Hay pura basura. Super y después me di cuenta que, no sé si conocen La Horda, que los actuales directores de la compañía del ¿cómo se llama? Del ballet de Marsella. Vean La Horda. Son geniales, ellos no son directamente bailarines, ellos vienen de las artes visuales. Voy a buscarle aquí, se los mando al tiro. Y ellos se inspiran de lo que se llama la post-internet. Hay poco en danza, hay más en arte visual y en otro. Y ellos recuperan todas estas cosas y crean nuevas danzas. Por ejemplo, de TikTok, y se inspiran de todos esos bailes virales y crean sus danzas. Y resultan cosas excelentes. Sí. Yo estaba como muy prejuzgada, bueno, no sé si es la palabra correcta, que estoy como que conjugo mal, me he dado cuenta. Me pueden corregir. Está bien, está bien. Mientras buscas, te leo el comentario de MB. Ella dice, ¿Ya? muchas gracias, son la nueva generación de la danza, muy buenas ideas, motivaciones. Te agradecemos, MB, por asistir. Y ese es su comentario para ti, Vivian. Ay, muchas Bueno, gracias, muchas gracias. Ya ahí junto les con mando La Horda, búsquenla porque mi compu está... perfecto. Escríbelo Vamos en a el La chat. Horda, buscan La Horda, es magnífico. O sea, ahí te das cuenta que estamos en otra generación y otra búsqueda de movimiento. Y es espectacular porque tú ves que hay como, por ejemplo, además que tú ves, por ejemplo, toda esta violencia, si uno podría decir, o más que violencia, represión. O sea, tú ves los cuerpos como se liberan a través de este tipo de danza. Y tú ves que es universal, que todos están viviendo esta sensación de que te quitan libertad. ¿Fijáis? Y el cuerpo en internet, al menos esta línea, se libera. Y al principio como que dije, uy, qué lenguaje raro. Pero después cuando lo miráis desde ahí, decís, pero es fabuloso. O sea,
estamos en otra era de movimiento, que es como neurótico, no sé, como violento en la danza, pero otro tipo de violencia, ¿te fijáis? Es que el cuerpo se expresa y se inspiran de todos estos rap también, pero las cosas que hacen, vean la horda. Vean la horda y vean lo que están haciendo y ahí van a ver un poco qué es lo que está sucediendo con todo este fenómeno de la red, que no es malo, o sea, por supuesto que hay una parte negativa, pero hay una positiva y que la tome el arte además, que eso es lo maravilloso. Quizás ese es también es algo importante a, digamos, a situar o a valorar cómo el arte o las artes va proporcionándonos posibilidades de resignificar, ¿no? Entonces, Totalmente. y aquí justamente la danza entra en esos diálogos al ser otro lenguaje y otra mirada, como tú dices, mirada que esperamos también seguir compartiendo en los ciclos que vendrán de conversatorios. Y de todas maneras agradecerte un montón por estar aquí hoy día. Sabemos que tenemos diferencias horarias, que bueno, que nos comentaste que tuviste dificultades también de conexión, así que muchos agradecimientos por eso y cariños también a la distancia. Esperamos poder volver a encontrarnos con este umbral, como dice la compañera. Estamos en la Y hora, léanse el cuento, es muy lindo. sí, así que dejamos las palabras finales para Vivian, ¿no? Para que nos despida al grupo y No, yo no tengo agradecer aquí, problema si necesitan algo, agradecer, unos minutitos más, no hay problema. agradecer a quienes también estuvieron aquí presentes. Sí, bueno, de mi parte también muchas gracias por dar este espacio también para compartir este trabajo que yo pienso que hay mucho que hacer y mucho que compartir también si tienen preguntas o cosas tienen mi email o yo se los mando. Porque es cierto que al principio cuando yo comencé era como hay pocos hay un grupo de artistas que trabaja desde hace mucho tiempo con esto, pero siempre hay como una mirada un poco desvalorizada de este útil, porque piensa la mayoría de los profesores bailarines que la danza no puede ser a distancia. O sea, piensan que uno va a cambiar una cosa por la otra, la mayoría. Y no es así. Nunca vamos a perder el cuerpo porque necesitamos materia para, para transmitir. Porque cuando uno no lo hace, por ejemplo, hay unos artistas que se llaman N más N Corsino, se los pongo acá, que es interesante su trabajo, pero son tan virtual que pierden el alma del cuerpo, porque hacen avatar y cosas. Entonces, yo digo, ¿qué diferencia hay entre un juego video y lo que hacen ellos? Es interesante, muy bello también toda su propuesta y seguramente es otro tipo de lenguaje. Pero eso por decir en realidad que no creo que se cambie una cosa por la otra. Para mí son complementarias y una abre puertas, como les decía, lo del telescopio, el microscopio, hacia otro universo. Nada más. Perfecto. ¿Estamos Así que, entonces, no? sí, pues Sí, muchas gracias. Un honor y si voy a Chile les aviso. Así hacemos una sí. en presencial. Sí. De todas maneras, te vamos a cobrar la pasada. Sí. Ah, pero encantada. Ya, pues chica, un abrazo grande y mucho courage para sus diferentes cursos que me imagino que a veces se ponen difíciles, pero Sí. ustedes pueden. Gracias, Vivian. Ya. Besitos. Estén Chao, bien. gracias. Chao. Gracias, Chao, chao. chao.